Vamos a compartir juntos palabra del Señor. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Y el título de este mensaje es Vivir sabiendo que fui perdonado. Vivir sabiendo que fui perdonado. Dice así la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Otros evangelios añaden que este fariseo es el que había sido leproso y fue sano por el Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro es la piedra o la piedra semipreciosa en que estaba construida este frasco con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Oramos al Señor. Dios y Padre nuestro, nosotros necesitamos que tú nos sigas hablando y ministrando a través de tu palabra, que tú nos sigas enseñando y edificando a través de tu palabra, Señor. Padre, que esta tu palabra rompa toda cadena, toda atadura, todo aquello, Señor, que trae carga, culpa a nuestra vida y condenación, Señor. Nosotros también queremos experimentar esta libertad y esta paz plenamente en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es lo mismo decir Dios me perdonó que vivir con la seguridad de que fuimos perdonados por el Señor. Cuando una persona no se sabe perdonada, se esconde, que no nos podemos esconder, pero trata de esconderse de Dios. Ora con cierta distancia, siente en su corazón que no es digno con respecto a los demás,
esto es para con Dios, con respecto a los demás le cuesta perdonar, se vuelve duro o crítico, cuando nosotros escuchamos a alguien, ¿verdad?, que es muy duro, muy inclemente, es muy crítico para con los demás, es porque algo está ocurriendo en su corazón, hay una carga que no ha podido soltar y vive continuamente a la defensiva. La culpa, aprendemos, distorsiona la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que ven a Dios lejano, ven a Dios enojado, y hay personas que sienten como que Dios las rechaza. También por este motivo, por la culpa, algunas personas se ven a sí mismas como indignas y también sienten, verdad, que no valen. Y respecto a los demás, les cuesta confiar. Viste que hay gente que dice, no, pero yo soy muy desconfiado. Hay gente que habla de la desconfianza como si fuera una virtud. Y quiero decirte que la desconfianza no es una virtud, es una herida. Es una herida. Cuando uno está herido, no puede confiar en nadie. Por supuesto, yo entiendo que uno debe ser prudente en sus relaciones, en sus vínculos, pero no puede caminar ni vivir desconfiado. Le cuesta perdonar. Y es verdad, mucho hemos escuchado hablar de esto en estos días de campaña, de cómo el perdón se relaciona con otras cosas, cómo la falta de perdón nos detiene, cómo la falta de perdón nos enferma y daña nuestro cuerpo y nuestra salud. Y también cuando una persona carga con culpa, reacciona desde esa herida, desde ese dolor que tiene. Por eso esta historia nos muestra que el perdón de Jesús es real. Vamos a salir de este lugar con esta convicción de que el perdón de Jesús es real, pero que necesitamos creerlo. Y yo quiero explicarte, antes de entrar directamente a esta historia, la diferencia que hay entre sentir culpa y tener la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros, dice la palabra, que nos da convicción, nos da convicción. Pero la convicción que trae el Espíritu Santo es para acercarnos, es para que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y podamos despojarnos de esa carga. La convicción del Espíritu es para ser libres. La convicción del Espíritu es para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Cuando el Espíritu Santo trae convicción, nos lleva a la presencia de Dios, a buscar en Dios la ayuda y la gracia y la misericordia que necesitamos. Pero cuando es culpa, la culpa trae condenación. La culpa trae ese enojo para con Dios, ese enojo para con las personas, esa bronca interior para con uno mismo por aquellas cosas en las que hemos faltado, en aquellas cosas en las que nos hemos equivocado. Y vemos en el versículo 36, dice, donde fue Jesús a casa del fariseo. Y sabes que se puede estar cerca de Jesús como el fariseo, pero no entender todavía lo que significa ser perdonado. No entender profundamente lo que significa ser perdonado. El fariseo tenía a Jesús en su casa, pero todavía no estaba en su corazón. Porque uno puede estar quizás cerca, sí, en la posibilidad de estar en comunión, quizás de cantar y de participar y de hacer muchas cosas y no sentir, ¿verdad?, que recibimos el perdón del Señor. Porque no alcanza con estar cerca, es necesario, como decíamos al principio, abrir el corazón al Señor. Sí, estás en la casa del Señor, repito, no es solamente llegar, que esto es una gran victoria, sino es que el tiempo que estamos acá, nuestro corazón esté abierto. Cuando oramos al Señor, nuestro corazón esté abierto para que Él pueda obrar, para que Él pueda conocer, para que Él pueda tratar con aquello que necesita ser tratado todavía. Porque aquel que reconoce su pecado, aquel que reconoce sus faltas, aquel que tiene la convicción del Espíritu Santo, se acerca de verdad al Señor. Dice esta palabra que la mujer vino al Señor quebrantada, vino sin excusas, sin ninguna intención de mostrar otra apariencia. Viste que esto es maravilloso,
Que cuando estamos delante del Señor no necesitamos aparentar nada, ni mostrar nada diferente, porque Él nos conoce, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce, decía el salmista, Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestra situación. El verdadero encuentro con el Señor sucede cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. Dios no busca, quiero que escuches esto, Dios no busca perfección. Dios busca de nosotros sinceridad. No busca de nosotros perfección, sino sinceridad. Y dice esta palabra que Jesús no la rechazó. Jesús no la rechazó. El fariseo, ¿qué hace? Juzga. El fariseo juzga. Que nosotros, ¿sabes qué? Siempre tenemos que revisar esto. Porque parece que sin darnos cuenta dentro de nosotros a veces también habita un fariseo. A veces dentro de nosotros también habita un fariseo que juzga. Pero quiero decirte esto, que cuando uno conoce y experimentó la gracia y el perdón del Señor, ya no tiene ánimo de juzgar. Por eso es que él juzgaba, porque todavía no había entendido el perdón. ¿Por qué la crítica? ¿Por qué juzgar? ¿Por qué tanto juicio? ¿Por qué quizás alguien, esto también siempre me ha llamado la atención, hay personas que tuvieron ciertos tropiezos y experimentaron la gracia y la misericordia del Señor, y de pronto se levantan un poquito y ya tienen una actitud de juicio para con el otro. ¿Y sabes qué es nuestro quebrantamiento? Aquellas cosas en las que faltamos tiene que enseñarnos a ser misericordiosos para con otros. El fariseo la juzga, Jesús la recibe. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que hicimos y aún así Él abre su corazón para con nosotros. Él no nos recibe por mérito. Qué bueno es entender esto. Sabes que muchos de nosotros fuimos enseñados y criados, y a veces eso también afecta nuestra relación con Dios, que siempre tenemos que hacer algo, que siempre tenemos que demostrar algo, que siempre tenemos que hacer algo más para ser aceptados por el Señor. Pero la aceptación del Señor es por gracia, no es por nuestros méritos. Y en todo caso sí hubo méritos, pero no los nuestros, sino los méritos logrados por Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Maravilloso es el Señor. Aleluya. ¿Y sabes lo que hace Jesús aquí? Revela los corazones. ¿Viste que dice la palabra que el Señor pesa los corazones? Amén. Jesús revela los corazones. Dice, ves esta mujer. Y así Jesús comienza a describir lo que ella hizo y lo que el fariseo no hizo. Sí. El fariseo muestra que es correcto por fuera, pero todavía no hay amor en él, ni tampoco conciencia de su necesidad del Señor. Y esa es la gran diferencia de cuando uno es un cristiano y tiene su corazón abierto y busca al Señor, que cuando uno es religioso. Cuando uno es religioso, uno puede mostrarse como una persona de fe, sí, una persona de fe, una persona que tiene la apariencia de religiosa, sí, pero es correcto, pero no hay amor y tampoco hay conciencia de la necesidad del Señor. Ella viene quebrantada, agradecida y completamente rendida y entregada al Señor. Aleluya. Dice en esta palabra, Jesús comparte esto. El que cree, no voy a desarrollar la parábola que cuenta Jesús porque es más que obvia. Porque la parábola que cuenta Jesús habla del gran perdón que nosotros recibimos de Él. Y que ese mismo perdón que recibimos de Él también lo debemos ministrar a otros. Y que debemos saber, sí, que cuando Él nos perdonó tanto, nosotros no podemos detener el perdón para aquellos que quizás nos hayan faltado o ofendido. El que cree que necesita poco perdón, dijo Jesús, ama poco. Y quiero que escuches esto: la medida de tu amor por Dios revela cuánto entendés que Él te perdonó. Jesús lo dijo, no estoy diciendo yo esto. El que
entiende que recibió poco perdón. No, sabes que hay gente que camina en el Señor y dice, no, yo siempre fui una buena persona, yo nunca le hice mal a nadie. Pero eso no es entender, no es entender. La palabra de Dios dice claramente que todos pecamos y por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gracia, de la presencia de Dios, que ninguno de nosotros podemos agradar a Dios con nuestras obras, con lo que hacemos, y que necesitamos recibir perdón y misericordia del Señor. Y en realidad, cuando decimos yo nunca le hice mal a nadie, yo nunca hice nada malo, creo que también estamos faltando a la verdad. Amén, estamos faltando a la verdad. Por eso dice que aquel que sí reconoce, aquel que se acerca al Señor con un corazón abierto y entregado, aquel que entiende todo aquello que le fue perdonado, también ama mucho al Señor. Le dice Jesús a esta mujer: tus pecados te son perdonados. A ver, decí conmigo: tus pecados te son perdonados. Decí conmigo de nuevo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el perdón que viene de Dios no depende de lo que sentimos, sino de lo que Dios dice. Sí, tiene que ver con fe. Que esto es como cuando nos ministraron respecto del perdón. ¿Sabes? Hay muchas cosas que tienen que ver con la vida cristiana, en nuestro caminar en el Señor, que no siempre nos acompaña el sentir. Alguien dice, yo no puedo perdonar porque no siento de perdonar. No se trata de sentir, se trata de creer y obedecer a lo que Dios dice. Y después vendrá el sentir, después vendrá el gozo, después vendrá la bendición. Aleluya. A veces no aceptar el perdón no parece humilde. No, yo no merezco el perdón del Señor. Yo no merezco. Parece humilde, suena humilde. Pero detrás de eso hay un intento de querer hacer. Sí, para demostrarle a Dios que no soy tan malo como dice la palabra de Dios que lo soy. Sí, que yo soy bueno y intento. Y ¿sabes qué? Cuanto más intentamos con nuestras fuerzas, ahí está el fracaso, ahí está la caída. Pero cuando le decimos al Señor, que es como un poquito el corazón del testimonio que compartía Doris. Sí, yo quería, pero no podía. Amén. Yo quería y no podía. ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo, muchos intentos. Y dice, Señor, yo no puedo. ¿Y sabes qué? Cuando decimos, Señor, yo no puedo, Dios comienza a obrar y Dios comienza a hacerlo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando alguien escucha esto, cuando escucha hablar del perdón, de la gracia del Señor, quizás piensa en sí mismo o puede que pensemos en algunas personas. Viste que a veces en los mensajes se nos viene a mente algunas personas. Decimos, pero ¿cómo es esto de que a ese Dios lo puede perdonar con todo lo que hizo? Y quizás alguien también traiga esto. ¿Cómo Dios puede perdonarme con todo lo que yo hice? Y dice, ¿cómo? Tan fácil, tan sencillo. Por ejemplo, uno lee Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él dice, pero tan sencillo como decir esas palabras. No. Yo quiero decirte que no es sencillo, no fue sencillo nuestro perdón. En Isaías 53, 600 años antes, el profeta Isaías declaró, hablando de Jesús y de su sacrificio en la cruz, de que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, que Él pagó el precio de nuestra paz. ¿Sabes qué? Muchas personas cuando ven ciertas imágenes que tienen que ver con Jesús, todo lo que Él sufrió, cómo Él fue castigado, está ese pensamiento, qué crueles esas personas, qué duras que fueron con Jesús, cómo pudieron hacerle esto. Pero ¿sabes lo que nos dice la palabra? Que Él también estaba entregando su vida en la cruz por nosotros. Nosotros, si bien no éramos los que físicamente teníamos el látigo para castigarlo, ni la boca que lo escupía, ni tenía una actitud de desprecio para con Él,
nosotros también estábamos ahí. Él también estaba pagando por nuestro pecado. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla de perdón, nos habla de que hay un precio, pero ese precio no lo tenemos que pagar nosotros, porque dice la palabra de Dios que estamos justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Repito, no hay que cargar más con esa culpa. ¿Y qué pasa si yo mañana falto, si mañana fallo? Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero caminar sin culpa significa que uno realmente deja atrás todas aquellas cosas que pertenecen al pasado, que se descarga de esa mochila pesada que impide que uno pueda avanzar. Sí, cuando recibimos el perdón del Señor, son muchas las cosas que cambian. Cambia nuestra actitud para con Dios y cambia también nuestra actitud para con los demás. Sí, porque cuando no entendemos el perdón del Señor, ya digo, nos levantamos así como jueces, como gente crítica, pero cuando entendemos y recibimos el perdón del Señor y vemos a otro, lo vemos con misericordia, lo vemos con amor, lo vemos con paciencia, así como Dios nos ve a nosotros. Amén. Vamos a orar y a despojarlo. Quiero invitarte a estar de pie. Sí, porque quiero que tengamos un buen tiempo de oración. Un buen tiempo de oración. Aleluya. Gloria a Jesús. Quiero decirte esto que es muy importante para que lo disciernas en tu propia vida. Quizás alguna vez hubo una falta grande que te trajo mucha carga, mucho peso. Y un día el Señor te habló y confesaste esto y soltaste esta carga y le pediste perdón al Señor. Pero al paso de los días, o quizás meses, vuelve el pensamiento de esa falta. Y otra vez necesitas como ir corriendo y volver a pedir perdón al Señor por eso mismo. Y al cabo de un tiempo aparece alguna otra cosa que también le dijiste a Dios que te perdone y lo declaraste delante del Señor, pero vuelve a aparecer ese recuerdo, ese pensamiento, esa carga, ese dolor. Y otra vez sentís el impulso de tener que pedirle perdón al Señor. Una y otra vez, llevando la carga de muchas cosas. Y sabes que nos enseña la palabra que el caminar del creyente es con cuentas cortas. No es por lo que pasó. Si ya lo que pasó fue declarado, fue puesto en las manos del Señor. Hay que saberse completamente perdonado. Hay que caminar completamente perdonado. Hay que experimentar el gozo de la salvación, la libertad que nos da el Señor. Así es tan fácil, repito, no fue fácil. Fue pagado con el alto precio de la sangre preciosa de Jesucristo. Ojalá entendamos profundamente esto en nuestro espíritu, sí, que Él pagó por nosotros, que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, que Él cuando nos dice, yo te perdono, y sabes, hay una cosa que le dijo a esta mujer, ve en paz, ve en paz. Y quiero decirte esto, que la paz, cuando en nosotros hay paz, está el testimonio de que realmente nos sabemos perdonados por el Señor. Cuando hay paz en nuestro corazón, estamos en paz con Dios y estamos en paz con los demás y estamos en paz con nosotros mismos. Porque hay gente que la lucha más grande que tiene es consigo misma. Tiene una batalla interior, pero cuando uno recibe el perdón del Señor, tiene gozo, tiene alegría, tiene paz en su corazón. No que no tiene problemas, pero está la paz, sí, de que fuimos perdonados por el Señor, de que tenemos cuentas claras y cortas con el Señor. Entendemos esto que nos dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hacer gracia, misericordia y el oportuno socorro que necesitamos. Aleluya. Dios no está en contra nuestro. El apóstol Pablo decía, si Dios es con
con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Él veía a Dios de su lado a favor. Y quiero que caminemos en esta vida cristiana, no mirando a Dios como un juez, sí, que te va a castigar, sino como alguien, aleluya, que en su gran amor nos dio a Jesucristo, su Hijo, para darnos la salvación y el perdón de pecados, y para que caminemos en una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, declara el apóstol Pablo, las cosas viejas, dice, pasaron. Decí conmigo, pasaron. Pero ¿sabes qué? Tiene que haber revelación de esto. Tiene que haber revelación de esto. Las cosas viejas pasaron. Y desde aquí son todas hechas nuevas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar, sí. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Será que una vez por todas? ¿Será que una vez por todas puedas, como esta mujer, acercarte a Jesús y ya entregarle todo? Y a decirle, ya no quiero más esta carga. Esto que tanto me pesa. Esto que me detiene, esto que me impide avanzar. Esto que hace que yo tenga una batalla interior, en la que me siento derrotado, culpable, cargado. En esta lucha que tengo, sí, donde trato e intento con mis propias fuerzas que mi vida cambie, que las cosas cambien. Aleluya. Que hoy podamos acercarnos, como declara su palabra, al trono de la gracia. Y si entendiste esta palabra y está en tu corazón el acercarte aquí adelante, acércate y decirle, Señor, yo te entrego mi vida y todas mis cargas. Recibo tu perdón, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre mi vida. No te detengas, sí. Acércate aquí adelante. Acércate para que podamos orar. Vamos a orar juntos como iglesia, sí. Aleluya. Acércate. Sí, Señor. Ya nos despojamos, ya. Ya le decimos, Señor, yo te entrego toda carga. Gloria a Jesús.